que está en Mateo en el capítulo 21. En Mateo en el capítulo 21 del versículo 1 al 11. El tema de hoy va a ser la entrada triunfal. Pues vamos a comenzar. La Biblia dice en Mateo en el capítulo 21 del versículo del 1 al 11. Dice que cuando se acercaron a Jesús a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a las aldeas que están enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desátala y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decir a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, en esta tarde, Señor. Padre, estamos reunidos en tu nombre a glorificarte, a alabarte y a bendecir tu santo nombre, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Tú creaste, Padre, los cielos, la tierra, el universo y todo, Padre, lo que hay en ellos. Padre, venimos, Padre, reunidos, Señor, en esta hora, Padre, en un solo sentir y en un solo pensar en nuestro Señor, Padre Jesucristo, Señor. Padre, pidiéndote, Señor, que tú te glorifiques, Padre, en esta hora, poniendo, Padre, a tu disposición, Padre, este servicio, para que tú, Padre, nos abras el entendimiento por medio del poder del Espíritu, para que tú, Padre, nos reveles los misterios, Padre, del Evangelio, para conocer, Padre, más de ti, para conocer más de tu Hijo, Padre, para conocer, Padre, el significado, Padre, de la Semana Santa, Señor, el significado de esta entrada, Padre, triunfal, Señor, para poder en verdad, Padre, entender este significado, Señor, y que no sea, Padre, algo ritual, algo religioso, Padre, sino que sea algo que hacemos a diario en la vida de cada uno de nosotros, para que tú, Padre, te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús, para recordar, Señor, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, Padre, en la cruz, Señor, para poder, Padre, que sea de memoria a nosotros, Señor, y así glorificarte, Padre, a ti, Señor, testificando de la verdad, Padre, hablando, Padre, del Evangelio, Señor, no escondiendo, Padre, el mensaje del Evangelio y el verdadero significado, Padre, de esta entrada triunfal, el verdadero significado de la Semana Santa de acuerdo a la Escritura, para que tú te glorifiques, Padre. Padre, en esta hora yo me hago a un lado, para que tú te glorifiques, para que tú obres en cada uno de nuestros corazones, para que tú estés trayendo convicción, Padre, en los corazones, para que tú estés despertando, Padre, el corazón, para que tú estés despertando, Padre, también, Señor, el consciente, Padre, que hay en el ser humano, Padre, para que puedan venir al conocimiento, Señor, de tu Hijo, Cristo Jesús, y puedan decir qué es lo que debo hacer para ser salvo, para la gloria, Padre, de tu nombre. Padre, tú glorifícate en esta hora. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces el tema de hoy es la entrada, ¿verdad?, triunfal. Aquí vamos a ver, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura, el verdadero significado, ¿verdad?, de la Semana Santa. Este es el primer día, ¿verdad?, de la Semana Santa, que se conoce, ¿verdad?, hoy en día, ¿verdad?, todavía, ¿verdad?, como el domingo, ¿verdad?, el domingo de Ramos. ¿Verdad? El domingo de Ramos, ¿verdad?, por los acontecimientos que miramos, ¿verdad?, nosotros aquí en la Escritura, ¿verdad?
Entonces, durante los tiempos, ¿verdad? Durante los años, ¿verdad? En verdad, ¿verdad? El ser humano le ha dado el crédito, la honra a nuestro Señor Jesucristo de estos acontecimientos. O solamente es algo ritual, algo religioso, ¿verdad? Algo que nada más se hace en este tiempo, ¿verdad? Que recordamos lo que Él hizo, ¿verdad? Lo que Él padeció, lo que sufrió, ¿verdad? Por nosotros. Lo agarramos solamente nada más como cualquier otro mes, ¿verdad? De la semana o cualquier otro día. O en verdad, ¿verdad? Entendemos, ¿verdad? El significado, ¿verdad? De lo que Él hizo, ¿verdad? O es algo ritual, ¿verdad? Que hacemos cada año, como salir de vacaciones, como ir de compras, como estar en la casa, como estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Contrarias a lo que en realidad, ¿verdad? Significa la Semana Santa. Lo que en verdad significa lo que Él hizo, ¿verdad? Por nosotros. ¿En qué posición, ¿verdad? Estamos hoy en día? ¿Como creyentes? ¿Como cualquier tipo de otra religión o otra denominación? ¿En qué posición estamos delante de Dios? ¿En qué posición estamos, ¿verdad? Delante de nuestro Señor Jesucristo? Este día es solamente un día, ¿verdad? Común y corriente, para ir de vacaciones, para ir a los ríos, para ir a acampar, para ir de compras, para estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Contrarias a lo que la Escritura dice. ¿Cuál es el verdadero significado para nosotros? ¿Quién es Jesús, verdad? Para nosotros hoy en día. Porque si no hubiera sido por nuestro Señor Jesucristo, no hubiera remisión, ¿verdad? Por nuestros pecados. Entonces, ¿quién es Él, verdad? Para nosotros hoy en día. ¿Quién es Él? Hay mucha controversia en estos días, ¿verdad? Por el Domingo de Ramos, por la Semana Santa, por las prácticas y todo. Pero cualquiera, ¿verdad? Que seamos nosotros, ¿en qué posición estamos nosotros delante de Dios? ¿Cuál es nuestra posición de nosotros personalmente delante de Dios? ¿Cuál es tu significado de la Semana Santa? ¿Cuál es ese significado para ti? ¿Qué representa para ti el que murió por nosotros en la cruz del Calvario? Dice la Biblia, en el primer versículo, que nuestro Señor Jesucristo se acercaron a Jerusalén, dice, y vinieron a Betfagé, que significa casa, ¿verdad? de higos. Entonces Jesús comenzó su última semana de su vida en Jerusalén y fue a Betfagé, a casa de higos. Y eso sin incluir que un día antes de estos acontecimientos ya había estado con Lázaro y con María y Marta cenando con ellos. Entonces, Él vino, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que vino a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió dos de sus discípulos, diciéndoles, aquí está otra vez, ¿verdad? Esta pregunta, ¿verdad? Este verso que está en la Gran Comisión. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, y desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere que algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Dice la Biblia, vino nuestro Señor Jesucristo a Betfagé. Él vino deliberadamente a demostrar que Él es el Mesías y que Él es el cumplimiento, ¿verdad?, de la profecía de ser el Salvador del mundo. Que Cristo Jesús es aquel, ¿verdad?, por quien todos los hombres justos habían anhelado y buscado. Es nuestro Señor Jesucristo. La última semana de nuestro Señor Jesucristo en su vida se le conoce como la Semana Santa, desde los tiempos, ¿verdad?, remotos. Y se le conoce también como la entrada triunfal, que es el tema, ¿verdad?, de hoy, ¿verdad?
que es el primer evento, ¿verdad?, de la Semana Santa, que tomó lugar el primer día, y que hoy en día todavía se llama, ¿verdad?, el Domingo de Ramos, como se le conoce, todavía hoy en día. Noten ustedes la humildad de nuestro Señor Jesucristo, de caminar, ¿verdad?, de Betanía, y de caminar a Betfagé, y luego de caminar, dirigirse a Jerusalén. Él no tenía, ¿verdad?, ningún caballo. No tenía, en este punto todavía no tenía el asno, ¿verdad? No tenía caballo, no tenía transportación, en pocas palabras. Nuestro Señor Jesucristo solamente tenía los 2 pies, ¿verdad?, que Dios le dio a él, ¿verdad?, desde que entró a este mundo, como un medio de transporte, que lo llevaba a él donde él quería. Cristo Jesús demuestra no solamente el cumplimiento de la profecía aquí, sino que también, ¿verdad?, demuestra, ¿verdad?, él, ¿verdad?, su humildad, ¿verdad?, que tenía. De esta manera, ¿verdad?, y de lo que acabamos de leer y lo que acabamos de analizar, de esta manera, Dios hoy en día, ¿verdad?, corta, ¿verdad?, nuestro núcleo de nosotros por nuestra preocupación, ¿verdad?, material. Dios quebranta nuestro núcleo, ¿verdad?, de nuestras preocupaciones materiales, de las cosas, ¿verdad?, confortables y fáciles. Nuestro Señor Jesucristo no usaba ni el asno que había en ese tiempo, porque hoy en día pueden decir, no, pues que en ese tiempo no había carro, o no había autobús, o no había transporte, o no había cualquier otro tipo de transportación. Pero sí había asnos, o cabras, o bueyes, o camellos en su tiempo. Pero él caminó humildemente, ¿verdad? Él caminó, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a dirigirse, ¿verdad?, a llevar el mensaje, siendo el Salvador, ¿verdad?, del mundo, teniéndolo todo, ¿verdad?, allá en el cielo. Qué grande, ¿verdad?, lección, ¿verdad?, para nosotros hoy en día, que Cristo Jesús, ¿verdad?, vino a ser humilde, a humillarse. Es una grande lección, ¿verdad?, para nosotros hoy en día, que no dejó, ¿verdad?, que cualquier medio material o transportación lo parara a llevar, ¿verdad?, el mensaje, de ministrar, ¿verdad?, de rellenar, ¿verdad?, todas las profecías, del cumplimiento de las profecías. Obedeció a Dios, ¿verdad?, hasta la muerte, ¿verdad? Cristo Jesús vino a ganarse el corazón, ¿verdad?, del hombre, para que viviera mediante el glorioso mensaje del Evangelio, que Dios ama y reconcilia mediante el sacrificio de la cruz. Cuando tengan tiempo, ¿verdad?, se los dejo de tarea, lean Efesios capítulo 2, versículo 13 al 18, en su tiempo libre. El versículo 2 y 3, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que ir a las aldeas que están enfrente de vosotros, y hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. El Señor aquí demuestra su divina omnisciencia, ¿verdad?, que Él está en todas partes, Él está en todo lugar, Él todo lo mira, ¿verdad? Él demuestra su divina omnisciencia, ¿verdad?, uno de los atributos, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Y del versículo 4 al 11, el Señor demuestra el cumplimiento de la profecía, ¿verdad?, de Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Cuando tengan tiempo, léanlo. Aquí se cumple, ¿verdad?, la profecía del versículo, ¿verdad?, 4 al 11, ¿verdad?, en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Nuestro Señor Jesucristo demuestra su divinidad, su omnisciencia, y envía a 2 de sus discípulos a la aldea a asegurar, ¿verdad?, el asna y el pollino. Él sabía dónde estaban exactamente estos animales. Entonces, cada misión de nuestro Señor Jesucristo y cada obra, no importa qué tan pequeña sea, es importante para Dios. De ir y atraer los animales, era una obra pequeña. Entonces, en las cosas de Dios, en los ojos de Dios, ¿verdad?, ninguna cosa es pequeña. En pocas palabras,
nada es en vano en las cosas del Señor, nada es en vano. Entonces también esto, ¿verdad?, nos da a nosotros una gran lección, ¿verdad?, de la importancia que hay, ¿verdad?, en las cosas pequeñas, ¿verdad? Es como si nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos dijera: levántense, ¿verdad?, y resplandezcan, iglesia, ¿verdad? Porque qué tan materialistas nos hemos, ¿verdad?, nos hemos convertido. ¿Qué materialistas, verdad, nos hemos convertido? Que de la única forma de poder vivir es tener bienes materiales. Pensamos que de la única forma de vivir es teniendo bienes materiales. Y hemos llegado a pensar que si no tenemos bienes materiales no podemos hacer nada. Pero también como iglesia, ¿verdad?, hemos venido, ¿verdad?, a enfocarnos tanto, ¿verdad?, en los bienes materiales también, ¿verdad?, de que si no tenemos un edificio muy grande, o si no tenemos instrumentos, o si no tenemos un lugar, no tenemos sillas, ¿verdad?, o no tenemos gente, o no tenemos máquinas, módulos, o tecnología, ¿verdad?, para poder tener todo, ¿verdad?, lujoso, ¿verdad?, semblante, resplandeciente. A veces también como iglesia pensamos que por eso no podemos hacer ministerio. También a veces nos podemos enfocar en las cosas materiales y pensamos que no podemos ministrar efectivamente. ¿Qué tan equivocado, verdad, estamos si tenemos ese concepto? Tenemos que comenzar con lo que tenemos y que Dios se glorifique, porque Él se quiere glorificar. Nuestro Señor Jesucristo no comenzó con instrumentos, con tecnología y con métodos. Hoy en día nosotros podemos decir, ¿verdad?, quizás no tenía la tecnología, pero sí tenía las sinagogas. Sí tenía, ¿verdad?, el templo de Jerusalén. Pero no, Él prefirió, ¿verdad?, ir de casa en casa, de pueblo en pueblo, a llevar el mensaje. Entonces no podemos nosotros, ¿verdad?, decir, ¿verdad?, que no podemos ministrar efectivamente si no tenemos el equipo que se necesita. No, Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos ha dado a nosotros cuerdas vocales para poder adorarlo, bendecirlo y glorificarlo. Cuando no se tiene instrumentos, Dios nos ha dado cuerdas vocales para poder darle a Él toda la gloria y la honra. ¿Qué diferencia, verdad?, a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, verdad? ¿Qué diferencia, verdad, hoy en día? Pero Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 40, nuestro Señor Jesucristo dijo que si estos, dice, callaran, dice, las piedras, dice, clamarán. Si estos callaran, dice, las piedras clamarán. Entonces, nada, mis hermanos, va a parar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nada. Entonces, por eso, como creyentes en Cristo Jesús, estemos dispuestos a llevarlo con lo que tengamos o a cualquier costo. Porque ya si vaya el hermano Isaac o no vaya, Dios va a usar a alguien más, porque nadie va a parar el evangelio. Segunda de Corintios, en el capítulo 8, versículo 9, la Biblia dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero no hay que equivocarnos, ¿verdad?, en la Escritura. No hay que voltearle a la Escritura. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, en Corintios, ¿verdad?, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La palabra de Dios quiere decir para que el corazón del hombre viva espiritualmente. No está hablando nada de las cosas materiales, del enriquecimiento en este mundo. Está hablando, ¿verdad?, del enriquecimiento espiritual, ¿verdad? Porque la Biblia dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces, lo que el apóstol Pablo habla donde habla, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, se hizo pobre, ¿verdad?, siendo rico para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Está hablando para que
para que nosotros seamos ricos espiritualmente y eternamente, y no físicamente y materialmente. Efesios en el capítulo 1, el versículo 3, la Biblia dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Bendito, dice él, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza ¿de qué? De su gracia. Cristo Jesús vino y rellena la profecía aquí de Zacarías 9:9. Dice la Biblia, sigue diciendo el versículo 4, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús, ¿verdad?, les mandó. Dice la profecía, ¿verdad?, que rellenó nuestro Señor Jesucristo de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Dice: decir a la hija de Sión, o sea, decir a Jerusalén. Se le dio 3 advertencias que miramos aquí en la escritura, ¿verdad?, a Jerusalén. Porque fue advertida Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén esperaba lo que ellos querían. Ellos esperaban lo que ellos querían, no lo que la escritura, ¿verdad?, decía. Ellos esperaban lo que ellos querían. La advertencia es esta. Dice: he aquí, dice, tu rey viene a ti. La otra advertencia es: he aquí tu rey viene manso. La otra advertencia: he aquí tu rey viene sentado sobre un asna y sobre un pollino. Les dio esa advertencia. Porque Cristo Jesús no vino como ellos pensaban. El rey de los judíos, el Mesías, el Hijo de Dios, vino muy diferente de lo que ellos esperaban. Ellos perdieron de este pequeño evento porque sucedió muy diferente de lo que esperaban. El rey, el Mesías, vino manso, vino montado en un pollino, en un asna, y no como ellos esperaban, como un monarca, reinando, ¿verdad?, en un caballo, ¿verdad?, blanco, con esplendor. No, este rey, el Mesías, vino en un pollino, vino en un asna, el Mesías. Vino a ganarse el corazón del hombre. Vino a ganarse la vida y el corazón del hombre espiritualmente y eternamente. Y no físicamente y materialmente, como ellos pensaban. Este es el nuevo mensaje que ellos sobremiraron de nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperaban ver un rey que se subiera a un castillo, a un palacio. No, el reino de nuestro Señor Jesucristo era un discipulado personal, que se tomó el tiempo de caminar, que se tomó el tiempo de discipular, de enseñar. ¿En qué posición estamos hoy en día como creyentes en Cristo Jesús? ¿Seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos llevando el mensaje, ¿verdad?, como nuestro Señor Jesucristo, de un discipulado personal allá en el mundo? Este es el discipulado personal que él llevaba allá afuera cuando caminaba, que está en Mateo en el capítulo 11, en el versículo 28 al 30. Dice: venid, dice, a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera, dice, es mi carga.
¿Qué hacemos, verdad? En la Semana Santa, ¿hacemos discipulado personal? ¿O escondemos la verdad de lo que en verdad significa la Semana Santa? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Cristo Jesús lo hizo. Entonces nosotros tampoco estamos ausentes de esto. Él lo hizo. El Rey, el Mesías, vino sentado en un asno, vino sentado en un polillo. No tenía su propia transportación, su propio carro. No tenía autobús, no tenía taxi, no tenía metro, no tenía camión, no tenía pecera, no tenía nada. Y así todavía se tomó el tiempo de llevar un discipulado personal. Ayúdanos, Señor. Porque hoy en día si hace frío no lo queremos hacer. Porque hoy en día si está lloviendo no lo queremos hacer. Porque hoy en día si está haciendo calor no lo queremos hacer. En las 4 estaciones del año ponemos peros y excusas, ¿verdad? Para todo. Pero este Rey, el Mesías, ¿verdad? Que ellos no eran lo que ellos querían ver. Vino sentado en un asno, en un polillo. No en un caballo, no en un semental blanco, como un conquistador. Vino como un rey de paz sentado en un asno. Él vino para salvar al mundo mediante la paz y reconciliar al mundo con Dios, ¿verdad? Por medio, ¿verdad? De la cruz. Donde reflejó, ¿verdad? El amor de Dios hacia nosotros. No con el Dios, ¿verdad? De odio relacionado con guerras, matando a los hombres y a los gobernantes, ¿verdad? Romanos y gentiles. No. Vino con amor, ¿verdad? Y se dio por nosotros en la cruz para reconciliarnos, ¿verdad? Con Dios. Este Rey, este Mesías vino a ganarse el corazón y la vida del hombre mediante las nuevas de salvación, mediante el glorioso evangelio de reconciliación por medio de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. De acuerdo a lo que habla la descripción bíblica que les di hace ratito en Efesios en el capítulo 2, versículo 13 al 18. Todo esto Dios lo profetizó por generación en generación por medio de los profetas antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y con cuidado y con preparación, ¿verdad? Cristo Jesús cumplió todas esas profecías para que nosotros hoy en día aceptemos o rechacemos de que Cristo Jesús es el Mesías. Para que nosotros aceptemos o rechacemos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Para que nosotros aceptemos o rechacemos que Él es el Señor y que Él es el Salvador, ¿verdad? Del mundo. Cristo Jesús no vino a ejecutar juicio. Vino a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar, ¿verdad?, al hombre espiritualmente mediante el perdón del pecado. Cristo Jesús no vino como juez para juzgar al hombre. ¿Pero qué hicieron? Lo ignoraron, lo negaron, lo rechazaron, porque malinterpretaron las profecías, malinterpretaron la palabra de Dios, lo ignoraron, lo rechazaron, lo sobremiraron. Pero Cristo Jesús vino como un mensajero de paz para reconciliar al hombre con Dios mediante la cruz. De acuerdo a Colosenses capítulo 1, versículo 20. Pero Cristo Jesús viene otra vez. Y esta vez, ¿verdad?, que regrese en su segunda venida, ahora sí va a venir como juez y va a ejecutar justicia sobre todo hombre, ya sea salvo o ya sea no salvo. Cuando tenga un tiempo, lean Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46, y segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Ahí les dejo tarea. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, y segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Y sigue diciendo, ¿verdad?, la Biblia, en el versículo 6 y el 7.
Dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó, dice, encima. Miramos aquí nosotros, ¿verdad?, cómo Cristo Jesús recibe, ¿verdad?, la honra y la gloria, ¿verdad?, que Él se merece, ¿verdad?, el respeto, ¿verdad?, que Él se merece, el reconocimiento, la reverencia, ¿verdad?, que Él se merece de sus discípulos. Ellos hicieron exactamente a lo que Él les mandó hacer. Porque quizás, si te pones a pensar, quizás los discípulos no tenían dinero cuando Cristo Jesús les dijo, vayan y tráiganme. Quizás no tenían dinero para comprar ni para rentar siquiera los animales. ¿Y qué miramos aquí en la Escritura? Que ni siquiera cuestionaron a nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera dijeron, ¿para qué quieres los animales? Si tienes tanto tiempo, ¿verdad?, caminando y nunca los usaste. No, ellos no cuestionaron nada de esto. Ellos obedecieron, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, sin murmurar, sin cuestionar y sin dudar. Obedecieron inmediatamente y fueron. Noten el otro acto de reverencia hacia nuestro Señor Jesucristo. Dice que pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. Es el otro acto de reverencia y respeto hacia nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no tenía una montura, no tenía una silla de montar. Yo tengo un hijo que le gustan los caballos y tiene caballo, ni siquiera me deja montar si no tiene montura el caballo. Pero estos discípulos se quitaron su ropa para ponerla, ¿verdad?, como montura, ¿verdad?, del asno, para que se sentara nuestro Señor Jesucristo. Le hacen reverencia, honor, ¿verdad?, respeto a nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos tenían cuidado de Él. Y ellos se apartaron de su comodidad de ellos, ¿verdad?, y usaron sus propios mantos para que Cristo Jesús se sentara. En pocas palabras, ellos adoraron a nuestro Señor Jesucristo con este acto de humildad. Con este hecho, nuestro Señor Jesucristo clama su derecho y dignidad como Rey. Aquí, ¿verdad?, en este punto, aquí no está lavando, ¿verdad?, los pies como lo hizo antes, ¿verdad? Aquí está recibiendo y aceptando de ser honrado con reverencia. Y todavía así miramos el acto de humildad de nuestro Señor Jesucristo entrando a la ciudad, sentado, ¿verdad?, en un asno. Qué tan grande lección, ¿verdad?, de humildad para nosotros hoy en día. De darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo, ¿verdad?, sus mandatos. A veces es difícil de entender. A veces quizás, ¿verdad?, es vergonzoso. Pero todavía así, ¿verdad?, como los discípulos, tenemos que confiar y obedecer, ¿verdad?, sin dudar, sin murmurar, sin cuestionar, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para nosotros? ¿Quién es, ¿verdad?, para nosotros? ¿Es un profeta? ¿Es un hombre? ¿Es un hombre bueno? ¿Quién es para nosotros? ¿O nos causa vergüenza, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo? Que a veces ni en los trabajos, ¿verdad?, queremos hablar de Él. Que a veces no queremos ni que la gente sepa, ¿verdad?, que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros discípulos hicieron reverencia, honra, respeto a nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que fuera la situación, sin murmurar y sin cuestionar. Cristo Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré, ¿verdad?, a Él.
Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, la Biblia dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? En pocas palabras, ¿se complace Jehová tanto en los sacrificios y en víctimas? Con que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo hoy en día en la Semana Santa? ¿Quién es Él? ¿Es alguien del que tenemos que hacer rituales, sacrificios, dejar de comer, dejar de hacer esto, dejar lo otro, de bañarme? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo hoy en día? ¿Qué reverencia le damos a Él? Él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, que el que hace, ¿verdad?, bien lo que está bien en la palabra de Dios y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré, dice, a Él. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo hoy en día? Nosotros también, como los discípulos, le debemos de dar la gloria, la honra, el crédito, la dignidad, la reverencia, el respeto que se merece nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz en nuestro lugar. En realidad le estamos dando el honor y la gloria que Él se merece, como los discípulos, que Jesucristo era digno de todo lo que ellos tenían, y que ellos le estaban dando lo mejor a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo Jesús dijo eso en Mateo, en el capítulo 19, versículo 21. Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. En Lucas capítulo 14, versículo 33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El apóstol Pablo dijo en Filipenses, en el capítulo 3, versículo del 8 al 10, ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, dice, por la fe. A fin, dice el apóstol Pablo, de conocerle a Él en el poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Gloria a Dios. Dice el versículo 8 y el 9. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás, o sea, toda esta gente venía desde Betanía siguiéndolo. Dice, y la gente que iba delante y la que venía detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, dice, en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Dice, este es Jesús, el profeta. Le daban honor al Mesías, ¿verdad que sí? Le gritaban, Hosana, en las alturas, bendito el que viene, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Cristo Jesús recibe aquí liberadamente respeto y honor de parte de la gente. Hasta aquí está todo bien, vamos bien. Había una multitud, dice la Biblia, que tendía sus mantos en el camino. Señal de humildad, ¿verdad?, también, como los discípulos.
Dice la Biblia que otros cortaban ramas de los árboles, es por eso que se le llama Domingo de Ramos. Dice que las tendían también por el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás, dice que clamaban: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, dice, en las alturas. Imagínate nada más la numerosa gente que estaba ahí. Estaban desde temprano, porque lo vienen siguiendo desde Betanía, lo vienen siguiendo desde allá. Estaba reunida ahí temprano esperando, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Y saben una cosa, no solamente era esa gente de Betanía, de Betfagé, de Jerusalén, no solamente esa gente era la que estaba reunida ahí, sino también otra gente que venía de otros estados, de otras provincias, de otros países. ¿Por qué? Porque se estaba celebrando, ¿verdad?, la fiesta de la Pascua. Venían millones de gentes de diferentes entidades y ciudades y países, pueblos. Era mucha gente, era mucha multitud la que venía. ¿Y por qué lo venían siguiendo desde allá? Porque había resucitado a Lázaro. Lo venían siguiendo. Había resucitado a Lázaro, al que estaba muerto. Cuando tengan tiempo, lean Juan en el capítulo 1. Y ustedes van a ver ahí, ¿verdad?, que de acuerdo a la escritura, ¿verdad?, ahí en Juan en el capítulo 12, del versículo 1 al 19, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betanía. O sea que un día anterior había estado ahí, dice, donde le hicieron una cena a Marta. Marta le hizo una cena, era la que servía. Lázaro estaba sentado en la mesa con él. Y María fue la que tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Dice la escritura, ¿verdad?, que muchos de los judíos supieron que estaba ahí y vinieron a ver a Jesús y también a Lázaro que había resucitado. Y es por eso que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en nuestro Señor Jesucristo. La gente daba testimonio de estos acontecimientos. Y también los fariseos, ¿verdad?, entre ellos, ¿verdad?, decían: ya ves que no conseguéis nada. Mirar, el mundo, dice, se va tras de él. Toda la multitud iba tras de él. Imagínate toda la gente de diferentes naciones y pueblos, la gente del pueblo de Betanía, la gente del pueblo de Betfagé, la gente de Jerusalén, la gente de otras naciones, ¿verdad?, esperando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, montado en una asna, tendiendo los mantos y las ramas de los árboles. Y la multitud hizo dos cosas cuando recibieron a nuestro Señor Jesucristo: como Rey y como Mesías. Lo honraron con la promesa, ¿verdad?, del Rey de Israel. Pero en realidad lo recibieron como el Mesías. En realidad lo recibieron como el Mesías. Cuando ellos clamaban: Hosana. Porque hoy en día muchos de los que estamos en la iglesia o los que estamos afuera de la iglesia, o tanta denominación que hay o religión que hay, en verdad honras a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. En verdad dices: Hosana, que significa sálvanos, sálvanos ahora. Nosotros oramos y luego le llamaron el Hijo de David, que es el título del Mesías, y continuaban clamando: bendito el que viene en el nombre del Señor, que significa bendito el que ha sido enviado por Dios para salvar a su gente, que significa también bendito el que ha sido enviado por Dios con la autoridad de Dios. En verdad creían en el Mesías. ¿En verdad lo estaban haciendo de corazón lo que estaban clamando? ¿O simplemente fue de labios nada más? Porque siguieron clamando una vez más:
Hosana en las alturas, que significa Dios, salva, salva, nosotros oramos, que significa también tú que estás en lo más alto, salva ahora mediante Él, a quien tú has enviado, que es Cristo Jesús, que es el Mesías. En verdad creían en Él, en verdad creían en Él. Qué grande lección, ¿verdad? Hoy en día, para el mundo, ¿verdad? Qué grande lección también, ¿verdad? Para nosotros, que estamos en la iglesia, de ir y proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de no esconder la verdad, y hablar y decir del verdadero significado de lo que hoy en día, ¿verdad?, se le llama como la Semana Santa. Y Cristo Jesús es nuestro Rey. Porque si Cristo Jesús es nuestro Rey, y Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces Cristo Jesús, ¿verdad?, debe de estar en nuestras vidas, debe de estar en nuestros corazones. Y en nuestro corazón Cristo Jesús debe gobernar y reinar en nosotros. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que Cristo debe de ser el Rey y el Señor. Que Él es el que debe de gobernar y reinar sobre nosotros y sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Esta multitud de gente en el tiempo de Cristo, que aclamaba: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. De acuerdo a Lucas en el capítulo 23, son los que decían: suéltanos al criminal Barrabás. Y daban voces: crucifícale, crucifícale. Esta misma gente que lo aclamaba, o sea, en verdad, fue de corazón, no nomás fue de labios. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, estaban dispuestos ellos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Mesías o como un Rey. De lo que miramos aquí en la Escritura, creo que lo estaban dispuestos a aceptarlo como un rey terrenal. Porque no lo aceptaron como un rey espiritual. No lo aceptaron como el Mesías, el que rellenó todo el cumplimiento de las profecías. ¿Por qué? Y porque hoy en día, ¿verdad?, miramos lo mismo, que solamente sobremiran y hacen rituales religiosos acerca del verdadero significado de lo que aconteció, porque están, ¿verdad?, como en esos tiempos que no estamos dispuestos a aceptar la autoridad y el poder, ¿verdad?, de Dios para el beneficio de nosotros. Y por eso no se sometieron, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Sus mentes de ellos estaban muy alejadas de lo espiritual, para que Cristo pudiera reinar y gobernar en sus corazones. Ellos querían cosas terrenales y materiales. Ellos querían estos tipos de beneficios, que se parece, ¿verdad?, hoy en día a muchos, ¿verdad?, de nosotros, que querían, ¿verdad?, un reinado y un poder para que pudiera rellenar las necesidades físicas y materiales, pero no querían saber nada del reinado y de la autoridad, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ellos solo querían lo físico, lo terrenal, lo material, y no querían saber nada de lo espiritual en sus vidas. La celebración, ¿verdad?, de la Semana Santa debe de ser todos los días. La celebración de la Semana Santa debe de ser las 24 horas que tiene el día. La celebración de la Semana Santa debe de ser los 365 días que tiene el año, y darle la bienvenida, ¿verdad?, a Cristo como el Dios verdadero, como el Mesías, como el enviado, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, para nuestra salvación. Cristo, el que vino en verdad, ¿verdad?, a salvarnos a nosotros. Pero no, porque no nos queremos someter a su autoridad y a su señorío,
Por eso hacemos lo que nos conviene o lo que la mente, nuestra imaginación nos dice que hagamos, porque no nos queremos someter a su autoridad. Y no hay nada malo con las cosas materiales. No hay nada malo con eso. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿En las cosas materiales o en las cosas espirituales? Entonces es una gran lección para el mundo. Porque nadie, ¿verdad?, puede presumir de su cuidado, ¿verdad?, terrenal. Nadie debe presumir, ¿verdad?, tampoco de sus cosas materiales. Si primero no está dispuesto a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Si primero no está dispuesto, ¿verdad?, a recibir el cuidado y la salvación y el nuevo nacimiento, de rendir todo lo que tiene a nuestro Señor Jesucristo. Porque de acuerdo a la Biblia, estos días, estas semanas, que sabemos nosotros, no sabemos ni la fecha exacta, ni dónde, ni cuándo, pero que celebramos y que lo hacemos, ¿verdad? Estos días deben de ser de recordación, de en realidad, ¿verdad?, clamarlo con todo nuestro corazón, Hosana, que significa sálvame ahora, oro Señor. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, en 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora, dice, el día de salvación. He aquí ahora, ¿verdad?, en esta semana, el día, ¿verdad?, de salvación. He aquí ahora, ¿verdad?, que sea de recordatorio, ¿verdad?, que es el día de salvación. O profesamos a Cristo nada más de labios como toda esta multitud, o lo profesamos de corazón, ¿verdad?, de justicia, de hacer lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la Biblia en 2 de Corintios que es el día, ¿verdad?, de salvación. Entonces, ¿por qué esperar a que todo se ponga difícil? ¿Por qué esperar a que estemos enfermos, a que estemos en una cama, a que estemos en la cárcel? ¿Por qué esperar? ¿Por qué no ahora? Decirle: oh, sana, bendito el que viene, ¿verdad?, en el nombre del Señor. ¿Por qué no ahora, ¿verdad?, hacer esta confesión a Cristo, a Él, al bendito, al que vino, ¿verdad?, en el nombre del Señor, y decirle: oh, sana en las alturas, la salvación está aquí, es Cristo Jesús, el enviado. Es lo que significa. ¿Quién aquí, verdad?, de los que están presentes? ¿Y quién aquí, verdad, de los que nos miran, verdad, en línea, cree, verdad, en nuestro Señor Jesucristo? No solamente de labios, sino de corazón. ¿Quién aquí, verdad, o los que están en línea, verdad, o los de cualquier otra razón, miren este mensaje, verdad, cree como Natanael, que le dijo a nuestro Señor Jesucristo en Juan, en el capítulo 1, versículo 49: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Quién aquí, verdad, de los que nos miran? ¿Quién aquí de los que están en línea cree lo que la Escritura dice en Juan, en el capítulo 3, versículo 16 al 21? Porque en Juan, en el capítulo 3, versículo del 16 al 21, vas a ver la escena, de lo que estamos hablando, del mensaje de Mateo, del capítulo 21, del versículo 1 al 11. Vas a ver las dos escenas.
de la descripción bíblica de Juan en el capítulo 3, versículos 16 al 21, donde dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no, dice, el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, la multitud, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice, eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Amén. No solamente, ¿verdad?, de boca, sino de corazón. De corazón. Con el corazón se cree para justicia, que es hacer lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, en esta escena miramos, ¿verdad?, lo que habla Juan en el capítulo 3 del versículo 16 al 21. O es de boca o es de corazón. ¿Cuál es tu respuesta, verdad, a Cristo Jesús? ¿Cuál es tu respuesta a Cristo Jesús? ¿Cuál es tu respuesta? Porque fíjese lo que dijeron en los últimos versículos, en el 10 y en el 11. ¿Cuál es tu respuesta a Cristo Jesús? Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Ahí vino la convicción, ¿verdad?, del Espíritu, ¿verdad?, del poder del Espíritu de Dios. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Quién es Jesús, verdad, para ti? Cuando entró a Jerusalén, dice que toda la ciudad se conmovió. Hubo la convicción en el corazón de aceptarlo o rechazarlo. Diciendo, ¿quién es este? La gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Un profeta? ¿Un hombre bueno? ¿O quién es Jesús para ti? ¿Es tu Salvador y tu Señor? ¿O es simplemente un profeta? ¿O un hombre bueno? ¿O un hombre, verdad, que Dios mandó para hacer milagros y resucitar muertos? ¿Quién es Jesús para ti? Los romanos en ese tiempo, lo que ellos sintieron es que era un movimiento. Era un movimiento que estaba surgiendo. Los herodianos, que eran los judíos que gobernaban, tenían temor de perder, ¿verdad?, su poder. Los fariseos, los religiosos, los que lo saben todo, se movieron con un profundo, ¿verdad?, de su corazón, de envidia y malicia hacia nuestro Señor Jesucristo. Solo unos cuantos de la multitud estaban convencidos de que Él era el Mesías. Solamente unos cuantos de la multitud estaban convencidos de que ese era el día de salvación y que finalmente había llegado el Mesías, el esperado, Jesús, ¿verdad?, de Nazaret. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Si el Espíritu de Dios ha traído convicción en tu corazón hoy en día, ¿quién es Jesús para ti?
¿O qué grito, verdad, vas a clamar este año de la Semana Santa y el que viene, y el que viene, y el que viene? ¿Qué grito vas a clamar en la Semana Santa? ¿O en este año? ¿Hosana? ¿O vas a clamar, crucifícale, crucifícale? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un hombre bueno? ¿Es un profeta? ¿Es alguien que hace milagros? ¿O Cristo Jesús es tu Salvador y tu Señor? Porque la Escritura dice en Romanos, está llena de misericordia y de gracia, en el capítulo 10, versículo 8 al 10. Mas, ¿qué dice la Escritura acerca de ti? Esta es la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién es Jesús para ti? De acuerdo a la Escritura. ¿No piensas que ya es suficiente? ¿Que es tiempo de decirle a tu conciencia, de rituales, de cultura, de tradición? Decirle a tu conciencia de toda esta cultura, tradición y religión que hay en tu mente. Decirle a tu mente que mente, conciencia no tiene sentido. Porque es solo para que yo esté viviendo nomás una vida, ¿verdad?, engañadora, falsa. De que estoy haciendo, ¿verdad?, lo mismo y lo mismo a cada rato. Y haciendo lo que yo quiero. Que no es suficiente de decir, basta. Y vivir la vida, ¿verdad?, de acuerdo como Dios la ha designado, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra de Dios. De creer con el corazón. Para justicia, para hacer lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo aquel, ¿verdad?, que se dice que es cristiano o seguidor de nuestro Señor Jesucristo, vive la vida, ¿verdad?, glorificando a Dios. Porque tu cuerpo es el templo de Dios. Este cuerpo no nos pertenece a nosotros, es de Dios. Y es para glorificarlo a Él. Vive la vida seguidor de nuestro Señor Jesucristo o cristiano, ¿verdad? Vive tu vida al servicio de Dios, glorificando a Dios y solamente a Dios. Porque de acuerdo a la Escritura y de lo que acabamos de leer, solamente unos cuantos creyeron. Entonces, ¿qué es lo que la Escritura nos enseña y nos dice? Dios no está buscando multitud. Dios no está buscando multitud. Dios lo que está buscando es santidad, mis hermanos. Dios no busca multitud. Dios no vendrá por cantidad o por multitud o porque tengamos las iglesias llenas. No. Cristo va a venir y va a buscar, ¿verdad?, a un pueblo redimido, a un pueblo que haya nacido de nuevo y que esté dispuesto a llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dios no se mueve por multitud, por cantidad. Dios se mueve por santidad. Gloria a Dios por los que estamos ahorita. Gloria a Dios. Pero recuerden que Dios no se mueve por multitud, por cantidad. Dios se mueve por santidad. ¿De qué nos va a servir tener multitud y llenar 20 iglesias de nosotros si no vivimos en santidad? Dios no va a venir a buscar una denominación o una religión. Dios va a venir a buscar un pueblo que haya nacido de nuevo. Un pueblo que esté dispuesto a darle la gloria y la honra a Él. No hay que equivocarnos, mis hermanos. Él usó 12 nada más y uno lo traicionó. Y hasta hoy en día, ¿verdad?, el mensaje ha sido efectivo porque hemos sido salvos. Solamente toma unos cuantos de nosotros para que alguien más diga aparte de nosotros qué es lo que debo hacer para ser salvo, para la gloria de Dios.
Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria y honra, Señor, por tu palabra. Padre, te damos gracias por, en realidad, Padre, reprendernos con tu palabra, Señor. Padre, no vivir una vida, Padre, con rituales, Señor, tradiciones, Señor, sino recordar en nuestro corazón, en nuestra mente, el sacrificio de la cruz. El verdadero significado de la Semana Santa. Padre, que este día sea un día memorable, no solamente hoy, sino el día de mañana y los días que vienen, de recordar lo que Él hizo por nosotros y darle la gloria y la honra. Padre, ayúdanos, Señor, cuando estamos más enfocados, Padre, en las cosas del mundo, cuando estamos enfocados, Señor, en lo materialista, más enfocado en lo espiritual, Señor, que necesitamos, Señor, porque solo no lo podemos hacer, Padre. Te necesitamos a ti por medio del poder de tu Espíritu que ahora mora en nosotros, que traigas a memoria la Escritura, Padre, para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, y también para que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación. A ti, Padre, sea toda la gloria y toda la honra, porque este día tú te has glorificado. Padre, todo te lo pido por medio de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.